las felicitaciones y las mañanitas en las bocinas del coche y todo eso. Entonces nos la pasamos muy padre, muy bonito. Entonces felicidades nuevamente. La verdad que yo recuerdo, y hoy hablando de recuerdos, pues en este mensaje voy a decir algunos de los recuerdos de los que yo tengo con mi mamá. Es parte del mensaje. Pero antes de dar este mensaje, yo quiero hacer una cápsula. Hoy es 10 de mayo, Día de las Mamás, y sobre eso va a tratar el mensaje. Sobre las mamás, sobre la mujer, cómo Dios ve a la mujer y cómo Dios usa a la mujer, cómo es parte del plan de Dios y cómo tiene un valor increíble para Dios. Entonces, pero quiero hacer una cápsula, así que pongan mucha atención. Y esa cápsula es porque es una cápsula que voy a poner aquí unos versículos de la Biblia, de lo que Jesús nos está diciendo en estos tiempos. ¿Para qué? Para que esa voz siga apacentando nuestro corazón. Significa alimentando nuestro corazón y que produzca cosas sobrenaturales como la paz. Yo sé que en este tiempo es muy preciada la paz. Entonces vamos a dar una palabra, una cápsula de lo que Dios está diciendo para este tiempo. Entonces termino esta cápsula, voy a agarrar 10 minutos, eso es lo que me voy a fijar aquí, 10 minutos con esta cápsula acerca de lo que Dios está diciendo para estos tiempos en la situación que estamos viviendo. Y luego vamos a hacer un lado de esa cápsula y nos vamos a dedicar a hablar sobre la mamá. ¿Sale? De acuerdo, muy bien. Voy a pedir nada más que me muteen por favor los otros micros para que tengamos solamente este sonido. Ok. Muy bien, entonces, ¿de qué trata la cápsula? La voz del Mesías. La voz del Mesías. He escuchado en estos días que muchísima gente está diciendo que ya estamos en el fin del mundo. Y pues digo, muchas personas tendrán su concepto del fin del mundo, pero la Biblia tiene un concepto del fin del mundo. Y voy a decir en estos 10 minutos de lo que la Biblia dice acerca del fin del mundo. No me voy a profundizar porque dice muchísimas cosas y hay todo un libro dedicado a estos acontecimientos del fin del mundo, que es el libro del Apocalipsis. No me voy a meter a eso, solo voy a decir lo que el Mesías, por eso dije la voz del Mesías, lo que Jesús nos dice para estos tiempos. ¿Qué nos dice Jesús acerca del fin del mundo? Jesús dijo en el libro de Marcos, de hecho está relatado en 3 libros, si no es que en los 3 libros de los evangelios, en lo que es Mateo, Marcos y Lucas. El libro de Juan me parece que no contiene esto de las señales, o lo contiene de una manera muy ligera, pero estos 3 evangelios nos dicen claramente acerca de las señales del fin del mundo. Y hay otras señales que Jesús nos dice que son antes del fin del mundo, lo que Jesús le llama el comienzo de los dolores de parto. Entonces, dice Marcos 13:10, para que veamos, y nosotros no nos entremos en un pánico, en un miedo. ¿Qué dice? Vamos a ver. Antes de que llegue el fin del mundo, en todos los países de la tierra deberán anunciarse las buenas noticias del reino. ¿Cuáles son las buenas noticias del reino? Que Jesucristo vino a esta tierra, el Hijo de Dios descendió del cielo, nació como un bebé en un pesebre en la ciudad de Belén, vivió sobre la tierra 33 años, a la edad de 30 años comenzó su ministerio. Por 3 años él se dedicó a compartir el evangelio como el Mesías, el Salvador de la humanidad. Él fue crucificado a los 33 años en un madero, murió para darnos salvación y vida eterna y resucitó al tercer día, venció a la muerte y al diablo y a todos sus demonios. La Biblia dice que los exhibió públicamente triunfando sobre de ellos, es decir, que él tomó una posición de poder y autoridad sobre Satanás y sus demonios. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que antes de que llegue el fin del mundo, lo que la Biblia llama el fin del mundo, dice, en todos los países de la tierra deberán anunciarse lo que les acabo de decir, que Jesús bajó
vivió, murió en una cruz, resucitó, venció al enemigo y ahora todos los que creen en Él tienen vida eterna. Jesús mismo dijo que para que el fin del mundo llegara, tenían que cumplirse ciertas condiciones. Y la última que Él menciona es que esta noticia de Jesús tendría que ser conocida por todos los confines de la tierra, por todas las etnias de la tierra, todos los pueblos de la tierra. Así que yo te quiero decir algo, tú tienes que tener paz en tu corazón. Si tú lees aquí Marcos 13, si tú lees Mateo 24, que es donde también se relata, Jesucristo dice, no entren en pánico, por favor. Dice, no entren en pánico como toda la gente que no conoce la esperanza que hay en mí, entra en pánico. Jesús nos exhorta, nos anima, nos llama a no entrar en pánico. Dice que Él nos va a dejar ver y nos va a anunciar cuando vengan esos tiempos. Entonces voy a leer el otro aquí, dice Mateo 24:14, dice, es el mismo relato, pero en otro libro del Nuevo Testamento. Primero les leí ahorita Marcos, que ahorita les voy a leer Mateo 24. Jesús vuelve a decir, el fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Otras versiones de la Biblia, como la Reina Valera, dice, y entonces, cuando se haya predicado en todo el mundo y todo pueblo haya escuchado de la salvación, entonces vendrá el fin. Y Jesús hace referencia en este libro de Mateo y en el libro de Marcos, el que les leí anterior, dice, entonces vendrá el fin, del que les habló el profeta Daniel. Y eso es otro rollo. O sea, y es un rollo muy importante, es la palabra de Dios, pero no lo voy a explicar ahorita. Yo solamente estoy diciendo esto para que en sus corazones haya paz y que sepan que no estamos viviendo, según la Biblia, este día y los días que están alrededor de nosotros no es el fin del mundo. Es algo que la Biblia llama el comienzo de dolores de parto. Dice, tendrá que pasar esto y después vendrá el fin del mundo. Ok, entonces llevamos 5 minutos. Vamos a avanzar con los otros 5 minutos de esta cápsula. Ok, entonces actualmente en el mundo hay un 25% a un 30%, estuve buscando las estadísticas de lo que son agencias misioneras cristianas en el mundo, y todas las estadísticas que ellos, de los estudios o investigaciones que ellos han recabado en todo el mundo, se dice que falta un 25 a un 30% de la población mundial. ¿Sabes cuántas personas somos en la actualidad? Somos 7 millones. 7.790.000, algo así más o menos. En pocas palabras, estamos por llegarle a los 8,000 millones de personas. 8,000 millones de personas. Entonces, vamos a pensar que fuéramos 8,000 millones de personas. Y si lo que nos dicen las estadísticas de las agencias misioneras que trabajan en todo el mundo, hay agrupaciones de más de 2,000 agencias misioneras por todo el mundo, no son muchas, debería de haber más, pero arrojan esta estadística, dice, aproximadamente un 25% de esa población no ha escuchado el nombre, siquiera no ha escuchado el nombre de Jesús, o no tienen acceso al Evangelio, no han tenido acceso al Evangelio. ¿Qué significa eso? No cuentan con una Biblia, y si tienen una Biblia a lo mejor ni siquiera está traducida, o no saben leer porque son etnias, ¿sí? Entonces la mayoría de las personas que conocen del Evangelio está agrupadas en las grandes ciudades, en las grandes poblaciones, pero hay muchos lugares del mundo que todavía no han escuchado. Aproximadamente, ¿cuánto sería el 25% de 8,000 millones? Estamos hablando de 2,000 millones de personas.
Esto es una estadística real. Y esto tiene que ver con la profecía de Jesucristo acerca del fin del mundo. Dijo, antes de que llegue el fin del mundo, tendrá que haber esta condición: el evangelio será conocido por toda persona del planeta. Entonces, ese es el punto. Fíjense bien, estamos en el tiempo que Jesús llamó comienzo de los dolores de parto. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Me vas a preguntar. Pues te lo voy a poner aquí en la pantalla. Está en Mateo 24, si tú sigues leyendo este capítulo del 6 al 8. Dice así: oirán de guerras y de amenazas de guerras. Dice, pero no se dejen llevar por el pánico. Es lo que yo les decía hace ratito, que Jesús nos dice, no se asusten. O sea, sí hay guerras. Ha habido Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y se habla de la Tercera Guerra Mundial. Es un rumor muy fuerte. Ha habido guerras aisladas donde han estado involucrados 2, 3 países, 4 países, 5 países. Ha habido guerras en el mundo. Dice, pero no se dejen llevar por el pánico. O sea, no dejen que el miedo les controle. Si ustedes leen todo el capítulo 24, dice Jesús que todos los que han sido llamados por Él y escogidos por Él, que Él nos va a guardar, Él nos va a estar a través de su Espíritu Santo trayendo paz a nuestro corazón. Así que no nos preocupemos, no caigamos en pánico. Vamos a seguir leyendo. Dice, es verdad, esas cosas deben suceder. Jesús dice que es necesario que todo esto suceda. Dice, pero el fin no vendrá inmediatamente después de que, o sea, dice Jesús, si hay una guerra, no creas que ya viene el fin. No, todo esto es necesario. La población en general, los que estamos en Cristo no, pero los que están sin Cristo, que es la mayoría de este planeta, los que están sin Cristo van a entrar en pánico, van a dejarse guiar por el miedo. Entonces tú no te vayas con toda esa ola de miedo. La mayoría van a entrar en miedo, van a entrar en pánico, pero Jesús dice, todo esto es necesario. ¿Por qué es necesario? Ponte a pensar, ¿por qué es necesario? Porque esto va a ocasionar que miles y millones de personas busquen a Dios en la etapa de los dolores de parto. Fíjate, una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres, terremotos en muchas partes del mundo. Otra versión de la Biblia dice hambres, terremotos y terribles enfermedades como la que hay hoy. Sin embargo, todo eso es el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. ¿Sí? El comienzo de los dolores del parto, y luego todo se va a poner más intenso. O sea, Jesús te está diciendo que va a ser gradual, que va a aumentar y que todo va a empeorar. Así que tú no entres en pánico. Iglesia, tenemos a Jesús en nuestro corazón. La paz de Jesús reina en nuestras vidas. No tenemos que entrar en pánico. No estamos viviendo el fin del mundo. Para que estas cosas, dice Jesús, que son necesarias que sucedan para que se cumpla lo que la Biblia dice. En palabras de Jesús, de esta manera será predicado el evangelio por todas partes de la tierra. Para que eso suceda tiene que haber un gran avivamiento, y para que haya un gran avivamiento la gente debe sentir la necesidad de Dios, tiene que arrojarse a Dios, buscar a Dios, y esto va a ocasionar un gran avivamiento. Ahora, no te preocupes de las teorías, de lo que digan del fin del mundo, que esto, que el otro, que el 5G. O sea, mira, no te preocupes de eso. El 5G, pues ya sabes, es una realidad y está avanzando. Pero el 5G también Dios lo va a usar para que se conozca el evangelio por todos los confines de la tierra. No te preocupes. Todo, o sea, Satanás tiene un plan, Dios tiene uno mejor. Así de simple. Esa es la cápsula que yo te quería decir. Estamos viviendo el tiempo de lo que la Biblia llama dolores de parto, y Jesús dice, todo eso se va a acrecentar, pero ustedes no entren en pánico, porque después de esto viene un avivamiento, y ese gran avivamiento entonces va a causar que las 2,000 millones de personas que todavía no conocen de Jesús le conozcan. Entonces nos queda mucho trabajo por delante. Así que no nos preocupemos. Tengan confianza en Dios. Tengan toda la confianza en Dios. ¿Ok? Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a entrar de lleno, ya que terminamos esta cápsula,
¿A qué dice el Mesías hoy? Bueno, este ya lo tenía como última recomendación. Jesús dice: yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. ¿Estamos bien por allá? ¿Todo bien? Muy bien, excelente. Jesús nos dice esta última palabra: yo vengo pronto, así que aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Y así terminamos. Ahora, mamá, vamos a hablar de mamá. Mamá, ya entrando ahí otra vez mira, por eso tenemos que seguir andando. O sea, no todas nuestras conversaciones pueden estar girando sobre que hay el fin del mundo y el miedo. No, nosotros tenemos que seguir avanzando. Dios habló del fin del mundo, Jesús habló del fin del mundo, pero también habló de muchas otras cosas importantes que todavía no se han solucionado en nuestras vidas. Cuando Jesús dice estar alerta, estar velando y orando, significa que estemos ocupándonos de que nuestras vidas sigan creciendo en fe, de que nuestras vidas sigan avanzando. Nosotros no podemos nada más tener una sola cosa así como en la mente. ¿Sí me explico? De que porque eso se va luego a convertir en miedo, se va a convertir en pánico o en una paranoia. ¿Sí me explico? Tenemos que seguir avanzando. Velar y orar también significa velar, significa estar preparados, estar firmes, significa que tú y yo tenemos que seguir haciendo crecer nuestro carácter, nuestra fe, nuestra persona en general, en total. Entonces, es por eso que hoy vamos a hablar completamente ya de lo que es mamá, el Día de las Madres, el Día de las Madres. Entonces, miren, yo quiero contarles una historia porque quiero hablar de la mujer y quiero hablar acerca de Jesús y cuántas cosas Jesús vino a hacer en el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, es decir, hace más de 2000 años o 2000 años aproximadamente. ¿Qué dijo Jesús sobre las mujeres? ¿Cómo trató Jesús a las mujeres? ¿Qué hizo para ellas? Entonces, voy a leer esta historia de Jesús con la mujer samaritana. Es una historia muy famosa que está relatada en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, del 6 en adelante. Estaba allí en el pozo, estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, porque venían de estar casi que haciendo milagros con multitudes y esto y lo otro, la gente le seguía por todas partes. A veces que Jesús no podía descansar, y este momento era uno de esos. Jesús estaba cansado del camino, de todo el trabajo, de todos los días, de lo que hacía, de ayudar a tantas personas, de sanar tantos enfermos, de hablar de las buenas noticias del Evangelio, que había salvación a los que creyeran en Él. Y entonces iba pasando por ahí, en una tierra que Jacob en la antigüedad le heredó a su hijo José, y ahí se encontraba un pozo. Estaba en la parte norte de lo que es Israel ahorita, se le llamaba Samaria en aquel entonces. Entonces, estaba Jesús cansado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era como el mediodía, o sea que el sol estaba, como dicen, a plomo, ¿verdad? El sol estaba en todo su esplendor, estaba pegando duro, pero Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder ahí. De hecho, Él hizo como una pasada, porque Él quería hacer algo en la ciudad de Samaria, y lo iba a comenzar a través de una mujer. Impresionante el plan de Jesús, para que veamos desde ahorita el valor que tienen las mujeres para Dios y por qué debemos de estar siempre ayudando, hablo de nosotros hombres, a las mujeres desde que son pequeñas, cuidándolas, respetándolas, amándolas y dándoles el lugar que ellas merecen desde pequeñas hasta que son jóvenes. Después que ellas ahí siendo jóvenes se transforman en mamás, ¿sí? Tenemos que seguir apoyándolas, porque nosotros como hombres, Dios nos ha dado un papel muy importante, que es de alguien que protege, que ayuda, que respeta y que valora. Y lamentablemente en estos días, tanto como en los días de Jesús, la humanidad sigue abusando y usando a las mujeres, y eso tiene que parar, y tiene que parar y empezar eso desde la iglesia. Tenemos que ser diferentes, tenemos que parar.
Entonces veamos el plan de Jesús. Él quería hacer la diferencia en una ciudad, en Samaria. Ustedes pueden leer aquí todo el capítulo. Pero él dice que él quería pasar porque él quería hacer algo en Samaria y lo iba a hacer a través de esta mujer. Y entonces vamos a ver las características también de la mujer. Dice, era como mediodía, vino una mujer de Samaria para sacar agua y Jesús le dijo a la mujer, dame de beber. Y no se lo dijo como alguien altivo, como, a ver, yo soy hombre, dame tu mujer de beber. No, porque muchos tienen esa idea, que Jesús era como un mandón y nada que ver. Si nosotros analizamos bien las traducciones de la Biblia y vemos la etimología de las palabras, vemos las raíces griegas en este caso y el latín, que fue lo que es escrito en el Antiguo Testamento, era una petición, era como, ¿me puedes ayudar? O ¿me puedes dar de beber? ¿Sí? O dame agua por favor, o me podrías dar agua por favor, como tú lo quieras ver, pero no era así como que dame, porque muchos desde ahí empiezan a desvirtuar y luego en nuestras mentes entra diferente y queremos tratar así como mandando, sobre todo a las mujeres. Pero Jesús no hizo eso, sino que pidió, Jesús le dijo, dame de beber. Y luego dice, dame de beber, aquí del 6 al 7, pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. No estaban los discípulos con Jesús. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú? Estaban teniendo una conversación. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo yo una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. O sea, ¿cómo es posible eso? Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso la mujer ya estaba entendiendo, aunque no era una mujer que podríamos decir que estaba, en primer lugar, en aquel tiempo, los que estudiaban, y ya lo conocemos nosotros desde nuestras propias raíces como nación, los que estudiaban y los que se preparaban eran los hombres. La mujer tenía muy baja estima, la mujer se le veía como un objeto, la mujer se le veía como alguien a quien usar. La mujer se le veía como algo de muy poco valor. Incluso muchos hombres tenían cosas que tenían más valor para ellos que las mujeres. Estaba todo mal. Y en nuestros tiempos, lamentablemente, muchas personas lo tienen muy mal todavía. Y esto tiene que cambiar. Jesús le dice, la mujer le dice, empezó a entender las cosas y le dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dejó este pozo? O sea, ¿me estás diciendo que tú tienes agua viva porque eres un profeta? ¿Me estás diciendo que tú tienes agua viva o que me puede dar vida de verdad porque eres alguien que hace cosas sobrenaturales, que viene de Dios? ¿Eso es lo que me estás diciendo, Señor? Y la mujer le preguntaba esto. Jesús le respondió y le dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna, una fuente de agua viva. La mujer le dijo, Señor, dame de esta agua para que no tenga sed, ni venga más a sacarla. Jesús le dijo, fíjate ahí la mujer, o sea, ya sabía que no se refería al agua de ese pozo, ya sabía que se refería a otro tipo de agua, pero todavía como que no estaba convencida. Y le estaba diciendo, para yo ya no venir a este pozo.
Y entonces es cuando Jesús se le revela como un profeta, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Dice aquí, Señor, dice, dame esta agua. Jesús le dijo, ok, entonces ve y llama a tu marido y ven acá. O sea, ahí va la revelación de Dios, ahí va la revelación de Jesús. La mujer dice, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Cuando Jesús le descubrió esto acerca de su vida privada, sabiendo que él era un judío, que eran pueblos distintos, que se repelían el uno al otro, se trataban mal, se rechazaban, se odiaban, había diferencia entre ellos. Dice, como un judío que ni conozco, nunca he conocido en toda mi vida, y judío, si fuera de Samaria, pues tal vez me conocería, pero es un judío, viene y me habla de un agua viva, que me hará brotar de mí un río de agua viva. Y después me descubre todo lo que ha pasado en mi vida. ¿Cómo sabe que exactamente he tenido 5 maridos? Y que con el que vivo ahora ni siquiera es mi marido. ¿Cómo sabe todas estas cosas? Solamente un profeta de Dios podría saber eso. Entonces la mujer, aunque ella no era una persona letrada, aunque ella no era una persona que sabía acerca de las escrituras, de las profecías, pero sí sabía de lo que se hablaba en el pueblo, de lo que se comentaba, no solamente en Israel, no solamente en Jerusalén, sino en Samaria también, porque los samaritanos también son descendientes de Jacob, de Israel, y para ellos estaba la promesa también. Dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Ya estaba en la otra, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. Ya estaba en el otro, ahí va. Le dice, ve y llama a tu marido, y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. En Juan 4:17, vamos a ponerlo por favor aquí en la pantalla. Juan 4:17 y 18. Dice, respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Le dijo Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, veo que tú eres profeta. Y luego ahí me salté una parte desde el 19 hasta el 25, donde Jesús, ella le dice, pues es que nos dijeron que adoráramos en este pozo y ustedes dicen que en Jerusalén. Y Jesús les responde, llegará el día en que ni en Jerusalén ni en Samaria, y esto de hecho lo hablé la semana pasada, que los verdaderos adoradores adoraríamos en espíritu y en verdad, y que eso es algo que se está cumpliendo el día de hoy, pero no me quiero meter a eso. La mujer le vuelve a decir en el 25, sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo. Mesías es el enviado de Dios, y Cristo significa el ungido de Dios. O sea, el enviado que es ungido, le estaba diciendo la mujer. Eso sí lo sabía. Dice, sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. O sea, la mujer estaba diciendo, o sea, ¿ese eres tú? Y Jesús le responde, yo soy. Y ahí se revela como Yahweh, yo soy el que habla contigo. Yo soy. Jesús revela su divinidad a la mujer. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, estamos viendo una mujer que posiblemente tenía mala fama, que se le llama también que era una persona que era pecadora, que estaba viviendo con alguien que no era su esposo y que ya había tenido 5 maridos, y no sabemos cuál es el trasfondo de eso. Pero si te fijas en la historia de la Biblia,
Jesús siempre ha usado muchas mujeres para darnos lecciones a nosotros los hombres. Y Jesús ha usado y Dios ha usado en la historia de la Biblia muchas mujeres a las que nosotros los hombres podríamos menospreciar mucho. ¿Sabías que en la ascendencia o de donde Jesús desciende, en esa línea de descendencia está la mujer llamada Rahab, que era prostituta en Jericó? ¿Sabías eso? Y que ella viene siendo como tatarabuela de Jesús. Sí, el Mesías, el Rey de Reyes, Jesús nuestro Señor. En su linaje hay una mujer menospreciada por los hombres, señalada, utilizada como objeto. Y de ahí Dios la tomó para traer a su hijo también. ¿Sabías eso? Y como esa, hay otras mujeres también despreciadas. Y no las voy a mencionar, pero solamente quiero hablar hoy a hombres y mujeres, que pongamos mucha atención a esta palabra. Dios le ha dado un valor muy especial a la mujer. Jesús nos enseñó con el trato que le dio a esta mujer. Jesús no juzgó a la mujer. Jesús no condenó a la mujer. Vemos otra historia de Jesús con otra mujer. Esa mujer que la iban a apedrear los fariseos o los maestros de la ley, porque la habían agarrado, según ellos, en el mismo acto de adulterio. Y traían piedras en la mano. Sin embargo, vemos un Jesús restaurando la dignidad de una mujer, restaurando la nobleza de una mujer. Porque los hombres somos buenos para señalar a las mujeres, y más a las que han cometido errores, pero ni siquiera vemos nosotros mismos que a veces nosotros somos peores. No a veces, muchas veces, un montón de veces que ellas. Si Dios, vaya que Dios tiene una balanza, pero si Dios nos pesara en una balanza a cualquiera de los hombres, o a todos los hombres, en comparación con las mujeres, ¿quién crees? O sea, eso nomás estoy pensando y diciendo, ¿quién crees que tendría más pecado? ¿Quién pesaría más respecto a pecado? Piensa eso en cuanto a dureza, en cuanto a aspereza. ¿Por qué Jesús usó muchas mujeres en la Biblia? ¿Y por qué Jesús sigue usando tantas mujeres el día de hoy? ¿Por qué en todos los países del mundo la mayoría de la violencia sucede contra las mujeres? Ahí me están viendo, en esta transmisión me están viendo hijos varones, y me están viendo esposos, padres que tienen hijas ya grandes. Y yo quiero hablarles, tenemos un papel muy importante. Tenemos que enseñarles, por ejemplo, yo padre, tengo que enseñarles a mis hijos pequeños el respeto que debe de haber hacia una mujer, el amor que debe de haber hacia una mujer, y más que con mis palabras, con mis acciones. Y si yo detecto que no estoy haciendo lo correcto, yo necesito hablar con mis hijos y decirles, me he equivocado, pero voy a rectificar esos errores y les voy a enseñar con mis acciones cómo es que se tiene que tratar a una mujer, cómo es que se tiene que tratar a su mamá, cómo es que se tiene que tratar a sus hermanas, cómo es que se tiene que tratar a su abuelita, cómo es que se tiene que tratar a una bebé desde pequeña. ¿Es igual el trato que se le da a un hombre que a una mujer? No.
¿Y saben qué? ¿Cuál es el grito de las mujeres hoy en día? Piden igualdad, claman igualdad, claman respeto. Y muchas cosas se han salido de control. Y tenemos muchos movimientos en estos tiempos, que lamentablemente muchos movimientos hasta se han desvirtuado. Y están buscando otras cosas que ya hacen daño. Pero en realidad el clamor de la mujer es: trátame como yo merezco, como Dios te dijo que me trataras. Y aquí lo vamos a ver en el libro que escribió, en la carta que escribe el apóstol Pedro. Es un libro, el libro de Pedro, primera de Pedro me parece. Ahorita lo voy a poner aquí. Tenemos que tratarlo. Aquí lo tenemos. Bueno, no, ahorita todavía no lo pongas. Pero preguntémonos, ¿cuál es ese clamor de la mujer? Por favor, piensa bien, ¿qué es lo que está pasando? Tengo muchas cosas que decir y muy poco tiempo. Fíjense, Jesús se reveló a la mujer y le dijo: yo soy el que habla contigo. Hoy, mamá, Jesús se quiere revelar a ti y quiere que enseñes, mamá, a tus hijas, si es que tienes, a que vivan como una hija de Dios, y que enseñes a tus hijos varones, si es que los tienes, a cómo respetar a una hija de Dios. Y va a decir uno ahí, el listo siempre dice: pues todas las que no son hijas de Dios, ¿qué? Entonces esa es la mentalidad errónea. Esa es la mentalidad que, aunque parezca un chiste, está arraigada en el corazón de nuestra cultura. Tendemos a ser menos. Cualquier mujer sobre este planeta merece el respeto, el amor, la dignidad. Merece ser tratada, como dice la Biblia, como un vaso frágil. Porque Dios nos hizo a nosotros diferentes hombres, nos hizo fuertes. Y cuando te das cuenta que tu fuerza es mayor, cuando te das cuenta que tu voz suena más fuerte, cuando te das cuenta, y eso lo vemos desde chiquitos, y tenemos una hermanita, inmediatamente tratamos de someter a la fuerza a una hermanita más pequeña. Incluso niños de 5 años llegan a ver que ellos son hombrecitos, según ¿verdad? Ahí lo que les han enseñado a casa, y tienen una hermanita de 6, 7, aunque es más grande que ellos. Esto van creciendo ahí parejo, pero llega el momento que el niño llega a ver, aunque es más chico en años, llega a ver que su fuerza está creciendo más y más que la de la niña, que su voz es más fuerte, que, ¿sí? Y ese niño inmediatamente empieza a tratar de someter a la fuerza a la niña, a la hermanita. Y si no hay padres educando de la manera correcta a ese niño y haciéndole entender lo que nos enseñaron en nuestra casa y que nos faltó, yo creo, a todos como sociedad en general, como decían, que a la mujer no se le pega ni con el pétalo de una rosa. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero parece que a muchos se les olvidó. Nosotros que estamos en Cristo debemos de fortalecer la crianza, debemos de fortalecer los valores que, por ejemplo, yo, papá, a mis hijos varones tengo que enseñarles fuertemente valores del trato del hombre hacia la mujer, del respeto, del amor, de la delicadeza con la que nos debemos de dirigir hacia ellas. Vamos a ver lo que dice aquí, Juan 4:27, dice: en ese momento llegaron sus discípulos y se asombraban de que hablara Jesús con una mujer. ¿Sabes por qué? Porque estaba prohibido. Las reglas en los tiempos de Jesús para los rabinos
o la cultura, como lo quieras llamar, para los maestros de la ley, y Jesús era considerado un maestro, un rabino, Jesús era considerado un profeta, se decía que un profeta, un maestro, ni debía de saludar públicamente a una mujer. Y Jesús viene a romper todos esos esquemas absurdos de nuestra cultura, de someter y de rebajar y de poner en un valor más bajo a la mujer. Jesús viene a romper con todas esas cosas. Pero como sus discípulos conocían al maestro, ni se atrevieron a decirle nada. Pero ellos se asombraban, porque en sus cabezas no cabía cómo un maestro se atrevió a saludar. Pero no solo la saludó, se sentó, se puso cómodo. Es más, estaban tomando agua, se echaron una plática. Dice de que hablara con ella, con una mujer. No obstante, ninguno dijo: ¿qué buscas? ¿O qué hablas con ella? Porque todos los hombrecitos estaban bien educados para ella. ¿Qué está hablando, verdad? No se iban a detener. Pero Jesús era Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Y Jesús sigue siendo Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, y nos sigue enseñando lo mismo. Basta de ver a la mujer como algo menos. Basta de abusar porque tenemos más fuerza de la mujer. Basta de menospreciarla. Basta de abandonarla. Basta de decir, qué sé yo, los hombres: busco otra, porque esa cultura es enseñada desde los niños y lo permitimos. Si nosotros enseñáramos bien a nuestros hijos de lo que se trata el matrimonio, no tendrían tantos noviazgos. Es simple la cosa. Pero esa misma cultura se traspasa, y lamentablemente quien más lo sufre es la mujer. Porque el hombre dice: pues ya no me hallé, entonces va a un lado y busco otra. Y Jesús, con una mujer despreciada, rechazada, era rechazada porque era samaritana, era despreciada porque sí, era en su pueblo, seguramente se le conocía que estaba viviendo con alguien que no era su marido, se le conocía que había tenido 5 maridos, era una persona rechazada, era una persona marginada, era una persona con problemas sociales muy notables. Pero Jesús vino a restablecer, como te dije, nuestro Dios es alguien que toma personas que se nos ha sido quitada la dignidad, o hemos perdido la dignidad, gente despreciada, rechazada. Nuestro Señor viene y nos toma y nos vuelve a dar dignidad, nos vuelve a dar nobleza, nos vuelve a dar amor, nos vuelve a dar misericordia. Mamá, Dios tiene un amor hacia ti impresionante. Dios te ve con unos ojos increíbles para ti. El día de hoy Dios te ama, mamá, mujer, las que van a ser mamás en un futuro, o aquellas mamás que tal vez dicen: es que yo no he tenido un hijo, pero he adoptado. Porque decimos mamá no solamente es engendrar, como decimos igual de los papás, que papá no es el que engendra, sino que realmente el que está ahí presente. Igual la mamá no es la que engendra, sino que la que está presente con sus hijos. Y créanme que si lo ponemos en estadística, las mujeres nos ganan por mucho a los hombres. Y sí hay hombres que están presentes, yo no digo que no, y valoro mucho a los hombres, pero la mujer nos gana por mucho en cuanto están presentes con los hijos. Dice así, dice que hables con ella. Dice: en ese momento llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablara con una mujer. No obstante, ninguno dijo: ¿qué buscas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será posible que este sea el Cristo, o sea, el ungido de Dios? Entonces salieron a la ciudad y fueron hacia él. La Biblia dice que esta mujer corrió a su ciudad, hacia Samaria, que su vida fue transformada por una revelación que Dios le hizo de su vida. Fue transformada por un encuentro que tuvo con el Mesías. Mujer,
Dios quiere encontrarse contigo. Dios quiere enseñarte acerca de tu propio valor. Dios quiere enseñarte cuál es el valor correcto que tienes en Dios. Muchas cosas que se te fueron dadas por la educación que tuviste o por el trasfondo que tuviste, por los abusos, por la violencia, Dios quiere sacar todo eso de tu mente y de tu cabeza. Y Dios quiere ponerte un valor correcto. Dios quiere llenarte de amor y decirte cuán valiosa eres, y no solamente el 10 de mayo. Porque da tristeza que en todas las culturas del mundo la mayor forma de ofendernos entre nosotros es a través de una maldición que tiene que ver con nuestras madres. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Que levantamos un solo día a la mamá, pero todos los demás días estamos hablando mal de ella a través de nuestras palabras. Eso tiene que cambiar. La iglesia tiene que seguir transformando. El evangelio se tiene que conocer por todas partes del mundo, pero tenemos que presentar un evangelio correcto, no un evangelio religioso, un evangelio machista, porque hay hombres que usan la religión y usan la misma palabra de Dios sacada de contexto y dicen: la mujer se tiene que someter al marido, y no leen todo el capítulo completo donde dice: sométase el uno al otro en obediencia a Cristo. No leen todo completo, y ellos siguen abusando, usando la religión de la mujer, denigrándola, sobajándola, diciéndole que su palabra vale menos y que él, como es varón, vale más su palabra. ¡Qué mentira! Por eso Jesús tuvo que venir y enseñarnos tan drásticamente, usando mujeres tan repudiadas, tan rechazadas, tan avergonzadas, usando mujeres que les había pasado lo peor, pero que, ¿sabes qué? Tal vez ni siquiera ellas mismas lo buscaron, porque en los tiempos de Jesús las cosas estaban bien duras para la mujer. No tenían ni voz ni voto. Si un hombre la deseaba, ahí hacían una tratada y se la daban al hombre. Y en los tiempos de Jesús, si el hombre ya no le parecía, buscaba una carta de divorcio y la desechaba. No sabemos por qué razón esta mujer fue tan rechazada o tuvo tantos maridos, pero ponte a pensar que tal vez era una mujer, y yo creo que sí, revolucionaria, con dones y talentos fuertes, porque fue a su pueblo y le habló a todo el mundo. Dice que fue con los hombres de su pueblo y le dijo: me encontré al Mesías, al Salvador. Dice que los hombres salieron por la manera como les habló, como la vieron. Se encontraron con el Mesías, y si siguen leyendo los capítulos, ella regresa y les dice: ya no creemos nada más por lo que nos dijiste, ahora le creemos porque lo vimos. Todas las palabras que nos dijiste acerca de él son verdaderas. Es el Cristo, es el ungido de Dios, es el Mesías, el Salvador del mundo. Imagínate qué mujer. Tal vez era tan segura, tan fuerte, que un hombre machista no la pudo aguantar y dijo: a esta mujer no la quiero, habla demasiado, o esto o lo otro, y sacó sus conclusiones en lugar de buscar lo que Dios decía acerca de cómo tratar a una mujer. Jesús vino a romper la maldición de la caída, hablando en el huerto del Edén de Adán y Eva, cuando ellos cayeron, cuando el pecado vino sobre la tierra. Jesús vino a romper la maldición tanto de hombres, pero también como de mujeres, que había sobre mujeres, que la mujer sería vista como menos. Jesús rompió eso. Sometida, Jesús rompió eso. Que tendría menos valor, Jesús rompió eso. Eso se acabó. La mujer tiene que ser vista como Dios la ve. La mujer no es igual al hombre, pero sí tiene igual valor ante Dios que el hombre. Lo repito, la mujer la mujer no es igual al hombre, pero sí tiene el mismo valor ante Dios que el hombre. Y hay de aquel que quiera cambiar las cosas como Dios las estableció. Hay de aquel que quiera cambiar las cosas como Dios las estableció, porque se las verá con el padre de ellas.
Dice, Jesús derribó barreras entre hombre y mujer. Según las costumbres y reglas de ese tiempo, un rabino no debía saludar a una mujer en público, mucho menos debía de tener una conversación prolongada. No debía de tener una conversación prolongada. Y Jesús dijo, no, o sea, yo, el Hijo de Dios, voy a usar nuevamente una mujer para enseñarles el valor que ustedes le han quitado a la mujer, que es la cultura, que es la sociedad. Jesús dignificó a la mujer, le devolvió la nobleza, restableció su valor. Jesús derribó la maldición de la caída, devolvió a la mujer la nobleza que había perdido parcialmente y restituyó en la nueva comunidad de su reino la bendición del mismo valor entre el hombre y la mujer. Somos diferentes, pero valemos lo mismo ante Dios. También, aunque valemos lo mismo, Dios tiene un trato distinto entre hombre y mujer. Dios tiene un trato distinto entre hombre y mujer. Y aquí nos lo dice la Biblia, el trato que Dios tiene hacia ellos. Ustedes maridos, 1 de Pedro 3:7. Ustedes maridos, de la misma manera, vivan con ellas con comprensión. Tenemos que esforzarnos, porque tú quieres que ella actúe con la misma fuerza. Ella quiere lograr sus cosas, pero su cerebro es diferente al de nosotros. Su cerebro está más para que todo lo que hace está conectado con sus emociones, que todo lo que hace, su cerebro en ella está lleno de emociones, de alegrías, de tristezas. Por eso a veces nomás de repente lloran, por eso nomás a veces de repente están bien alegres, o por eso y uno se saca de onda, porque el cerebro de uno es muy frío. Es nomás para tomar decisiones, y eso tiene su propósito con Dios. Y también el cerebro de la mujer tiene su propósito con Dios. Y Dios nos hizo uno solo porque nos necesitamos el uno al otro, y porque uno solo se amargaría, uno solo se fastidiaría de uno mismo. Pero cuando uno está con una mujer, y hablando específicamente del matrimonio, la vida de uno cobra sentido, la vida de uno se alegra, se emociona. Por eso dice aquí Pedro, comprensión. O sea, está diciendo, no sean brutos. O sea, ellas no van a actuar como ustedes actúan. Y que dice, ¿quieres igualdad? Pues órale, éntrale a la misma chamba que yo. Pero no está pidiendo esa igualdad, está pidiendo respeto, clamando respeto, reconocimiento, que ella es necesitada en el hogar. Está gritando y dice, yo quiero que me reconozcas también, no las mismas cosas que a ti te reconocemos, pero sí el que soy necesitada en esta casa. A través de agradecimientos, a través de flores, a través de llevarla a algún lugar a comer. Dice, dando honor a la mujer. Honor, ¿qué significa? Honor. Dale el lugar que ella merece, según Dios, no según tú, porque según tú, olvídate, según Dios. Dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Tanto el hombre es heredero como la mujer es heredera de la salvación, de la eternidad, de las bendiciones del cielo para nosotros. No solamente los hombres son los herederos. Yo soy el heredero, yo voy a repartir como que no. Dice aquí, ponen un lugar de igualdad. Por eso basta de la guerra entre hombre y mujer. ¿Quién es más? La Biblia dice, somos iguales en el sentido del valor, diferentes en características, pero en valor valemos lo mismo ante Dios. Dice, y como coherederas de la gracia de la vida, para que las oraciones de ustedes no sean estorbadas. Un hombre
que trata mal a una mujer no será escuchado por Dios. Un hombre que trata mal a una mujer no será escuchado por Dios. Y se oye fuerte, pero es más fuerte todavía. El maltrato a una mujer hace que tú mismo estorbes que tus oraciones lleguen ante Dios. Y por favor, hombres, no hagamos hoy una mega fiestota, que ni se puede, ¿verdad? Para empezar. Y todos los demás días volvamos a lo mismo. Si vamos a inundar este planeta en este gran avivamiento que viene, la mujer va a tener un papel muy importante, de suma importancia. Así que enseñemos lo correcto desde nuestras casas. Ahí en tu casa, tú te vas a dar cuenta cuál es tu trato hacia tu esposa, cuál es tu trato hacia tus hijas, cuál es tu trato hacia tus hermanas. Mamá, tú también te vas a dar cuenta qué fue lo que se te puso como valores y cómo te estás viendo a ti misma y cómo estás viendo a tus hijas. Así que si hay algo que cambiar, hay que cambiarlo, porque estamos creciendo en casa ahorita, en la fe. Estamos teniendo un crecimiento impresionante en casa, y este evangelio se va a reproducir. Todo este tiempo que llamamos principio de dolores de parto es una preparación para la iglesia, para que el evangelio sea esparcido por esos 2,000 millones de personas que todavía no conocen de Jesús. Y tenemos que pasarles un evangelio correcto, no torcido, no un evangelio machista, religioso, dominado y controlado por los hombres. No. Fíjate lo que dice la Biblia también, y con voy a estar cerrando. Gálatas 3:26 dice: así que todos son hijos de Dios, todos son hijos de Dios. Lo repito, todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Y ya que son de Cristo, ciertamente son descendientes de Abraham, herederos conforme a la promesa. ¿Qué significa? Igual, aquí vuelve a decir herederos conforme a la promesa. La herencia, tanto para hombre como la mujer, es la misma que van a tener. Es la misma. Por eso desde la antigüedad Dios nos ha hablado y ha usado a grandes mujeres valientes para ser también libertadoras, incluso de su propia nación. En el tiempo de los jueces hubo mujeres que gobernaron Israel, que salieron al frente de las batallas. Una mujer prostituta en aquel entonces, en la ciudad de Jericó, fue utilizada para que todo Israel pudiera cumplir el propósito de conquistar una ciudad, Rahab. Y esa mujer se convirtió en madre, se puede decir, en tatara, ya dije, abuela de Jesús. Está en el linaje de Jesús. Jesús se le apareció después de resucitar a las mujeres primero que a los hombres. ¿Por qué? Porque ya nos conoce, porque sabe cómo somos, más incrédulos, más orgullosos, más duros, más ásperos. Y porque las mujeres siempre buscan estar más cerca de Dios. Es una nobleza. Y tú puedes decir: es que no conoces, ¿verdad? Pues yo lo que te estoy diciendo es lo que conozco, la palabra de Dios. Y si no conozco, más bien será nosotros no conocemos la palabra de Dios. Porque si nosotros practicáramos la palabra sobre las mujeres que están alrededor de nosotros, esas mujeres que son valiosas para nosotros, hablo de hermanas, tías, mamá, esposas, si pusiéramos en práctica en cómo tratarlas, otra cosa fuera, veríamos brotar de ellas cosas maravillosas. Algunos vemos brotar espinas, cardos y cosas ásperas, pero es por el trato que nosotros damos. Pero si nosotros tratamos diferente, como dice aquí
la palabra, y lo leí hace rato, como un vaso frágil, entonces vas a ver lo que va a florecer. Es impresionante el poder que tiene la palabra de Dios. Mamá, felicidades. Feliz Día de las Madres. Yo te voy a decir algo muy importante. Abraza a tus hijos. Ámalos. Bésalos todos los días. No importa que no se te enseñó a ti a dar un abrazo, un beso a tus hijos. Abrázalos. Oblígate a ser afectuosa con ellos. Es que a mí nunca me enseñaron, es que me da cosa, nadie me dijo esto, el otro. No, hazlo, yo sé lo que te digo. Te voy a decir algo que es lo que pasa. Cuando yo abrazo a mis hijos, los beso, los voy a ver en la noche en su cama, recién dormidos, y les doy un beso en la frente, les digo cuánto los amo. ¿Sabes en quién pienso? Siempre pienso en mi mamá. Siempre pienso en mi mamá. En cuánto me mostró su afecto, aunque a ella no le fue enseñado. Mi mamá no tenía un trasfondo donde le enseñaron a dar abrazos ni besos. Mi mamá venía de una crianza dura. Y tal vez aquí nos está viendo algún pariente de allá, de Veracruz, y saben lo que estoy diciendo. Y no que no hubo amor, claro que hubo amor. Pero tristemente a veces se desconocen muchas cosas. Pero mi mamá, inundada por el amor de Dios, se dejó guiar por el Espíritu y me abrazó, me besó, me dijo cosas buenas, cariñosas. Y eso ha sido un motor para mí impresionante para hacer lo mismo con mis hijos. Y cada vez que abrazo a uno de mis hijos, pienso en mi madre. Siento como si las mismas manos de mi madre estuvieran acariciando a su nieto. Esto es tan importante. Es tan importante. Así que mamá, transmite todos los días ese amor. No te canses. Yo sé que es cansado. Yo sé que tú has de estar bien cansado diciendo, no, ya no puedo, ya quítenme estos chamacos, esto, lo otro, ya llévense los maestros, por favor. Ya. Mira, la Biblia dice, no te canses pues de hacer el bien, porque a su tiempo segarás. No te canses de hacer el bien. Y papá, si no estamos ayudando en la casa en este momento con esto, de verdad estamos mal. Estamos mal. No hay de otra. No hay que chécale, que analízale. No. El papá tiene que estar participando completamente en la crianza. Tiene que estar enseñando bien las directrices, los valores. Y es verdad, sí, que tal vez la mujer va a estar más tiempo con los hijos por la cuestión del trabajo y la cultura. Pero el hombre debe de buscar con todas, intencionalmente, de participar en la crianza con los hijos y enseñarles del respeto y del trato y del amor, y enseñarles del afecto que debe de haber hacia una mujer. Y si no lo estamos haciendo, estamos mal y estamos transmitiendo un evangelio que no es verdadero. Jesucristo dijo en Mateo 28, id por todo el mundo y predicad el evangelio, hagan discípulos y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo nos envió a predicar un evangelio verdadero. Pero este es el evangelio verdadero, el evangelio del amor, el evangelio del mismo valor entre hombre y mujer, no de una guerra entre hombre y mujer, no de un desprecio, no de un abuso de fuerzas. Tengo muchas cosas que decir, pero no las puedo decir todas por el tiempo, no por otra cosa. Solo te quiero decir que ya es la hora de terminar. Muchas cosas depositó mi madre en mí, muy buenas, y una de ellas fue el evangelio de Jesús, la más valiosa, el evangelio de Jesús. Ella me mostró cómo el amor de Dios pudo transformarla a ella, y ese amor de Dios me transformó a mí
y me sigue transformando. Que Dios les bendiga a todas las mamás que nos están viendo, a todas las mujeres que nos están viendo, a todas aquellas mamás que han adoptado un hijo, o que tienen muchos sobrinos y que los tratan como hijos. Ese es un amor que Dios ha depositado en todas las mujeres, un amor de madre. Sigan derramando ese amor. Yo creo que este mensaje fue más para los hombres que para las mamás. Que también Dios nos bendiga a los hombres y nos ayude en tanta dureza que tenemos a veces, tanta aspereza. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos vaya quitando esas asperezas. Y de alguna manera tenemos una parte así que Dios hizo, pero esas asperezas deben ir enfocadas hacia los desafíos de la vida, hacia nuestros enemigos que no son carnales, son espirituales. Eres hombre, estás hecho para luchar, pero no con tu esposa, no con tu mamá, no con tus hijas. Estás hecho para imponer, pero la verdad de Cristo en tu vida, no en la vida de los demás. No imponemos, el Espíritu Santo es el que transforma. Que Dios te bendiga, mamá. No quiero decirte muchas cosas, pero ya, felicidades, Dios te bendiga. Jesús te ama, Dios te ama tanto, desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Dios te ama. Hasta la próxima, nos estamos viendo.